Bueno, lo invitamos a nuestro invitado de hoy, Santiago Kovaldov, a dar su conferencia. Santiago. Estimados amigos, muy buenos días, buen provecho a todos, y quiero expresar mi satisfacción de estar nuevamente aquí a través de mi reconocimiento no solo de la labor que llevan adelante, sino de la magnífica labor que viene realizando el presidente Luis Orcejevic de esta institución. Creo que la presencia de un joven de 29 años en este club significa mucho más que la incorporación de un hombre talentoso. Significa, ante todo, creo, la apertura del espíritu de esta tarea a quienes, sin duda alguna, pueden comprender que su sentido trasciende a una generación. De manera que me siento muy satisfecho de poder haber sido testigo de este momento en el cual un joven puede identificarse con quienes lo precedieron en su tarea y comprender que lo que tiene que llevar adelante es exactamente lo que esas generaciones previas encarnan. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que realizar la hazaña de hablarles del país en 20 minutos, lo cual me exige a mí presentar como desenlace de lo que voy a decir una mera interrupción. No tengo otro remedio. Comienzo diciéndoles entonces esto. ¿En qué contexto mundial nos toca a nosotros reflexionar sobre la Argentina? Sucintamente, estamos en un mundo en el cual las amenazas primordiales que pesan sobre el espíritu democrático no provienen ya, como la segunda posguerra nos enseñó, del avance del totalitarismo comunista. Provienen esencialmente del auge creciente, inquietante, del populismo. ¿Qué es el populismo? Creo yo que es la instrumentación de las instituciones de la democracia con la finalidad de reducir su significación pluralista y republicana. Esto es descriptivo, pero no sería inquietante si no fuera una convicción expandida incluso en Occidente. Y ante todo en Occidente, si exceptuamos el caso de Rusia y de algunos países del este. Occidente está hoy abierta a la posibilidad de promover en el orden de la conducción política la pérdida de vigencia del espíritu democrático republicano. Esta actitud no se origina sino en los conflictos irresueltos que la propia democracia republicana en los países desarrollados ha contribuido a crear mediante su dificultad para enfrentar con eficacia los desafíos del tiempo en el que vivimos. No es el primer desafío que enfrenta Occidente, pero es sin duda alguna un desafío al que podemos considerar relativamente original en lo que son las configuraciones que puede tomar un pensamiento autoritario. No es necesario abundar en ejemplos ni hacer referencia exhaustiva a demasiados países para comprender que esto es así. Pero lo cierto es que la Argentina debe abrirse camino hacia la recuperación de su credibilidad democrático-republicana en ese contexto internacional. El caso es curioso porque podría decirse en cierta medida que a Argentina le toca emprender este camino que no es el de los países desarrollados que luchan por los ideales democráticos republicanos. En esos países desarrollados se trata de preservar lo que corre el peligro de verse extenuado
como práctica política. En el caso nuestro se trata de instaurar lo que nunca terminó de afianzarse entre nosotros. La Argentina solo en algunos momentos de su historia ha tenido el espíritu imprescindible para concebir el valor primordial que puede tener una democracia republicana. Jamás lo ha extendido y esa perdurabilidad fue siempre muy breve. No existió en forma prolongada en el tiempo. En la Argentina del tránsito del siglo XIX al XX, lo que hemos podido advertir es que ese tránsito se cumple como una tentativa frustrada de saldar las deudas que el siglo XIX arrastra hasta el XX. La integración, el federalismo, el afianzamiento de nuestras instituciones no alcanzan la firmeza necesaria como para que los problemas del siglo XX irrumpan primordialmente como problemas novedosos. Son problemas incumplidos del siglo XIX sin solución que llegan al XX y en el XX prolongan en muy buena medida su irresolución o profundizan a tal punto su vigencia que podemos decir que la Argentina, que en ciertos niveles alcanza un desarrollo excepcional en América Latina, por ejemplo en el plano de la educación, no alcanza en el orden económico la equidad necesaria, ni en el plano de la justicia la equidad necesaria como para decir que además de ser un país poderoso en recursos, fuimos un país clarificado en el orden del afianzamiento de las instituciones democráticas. No lo logramos. De manera que llegamos al siglo XXI mucho más cerca del XIX que del tiempo cronológico en el que estamos. Me parece que es importante ser fieles en la caracterización de la Argentina a aquello que sostenía un gran filósofo francés contemporáneo, cuando decía que no debemos buscar consuelo, sino que debemos buscar la verdad. Las naciones, más que consuelo, necesitan verdad. Y la verdad es la transparencia de nuestros conflictos para saber si los podemos encarar con un espíritu de trabajo que no descanse sobre la promesa de la redención, sino sobre la consistencia de la tarea. No debemos creer en la alegría. A mí me parece que la Argentina es un país que tiene problemas muy serios, que piden pasión, que piden dedicación, que piden dignidad en la posibilidad de convertir al poder político en un súbdito de la ley. Y eso no se ha dado entre nosotros. De manera que es un país que está hipotecado con su dignidad. Tiene problemas económicos, no se los voy a decir yo a ustedes, tiene problemas financieros, ¿quién lo puede ignorar? Tenemos un 25% de pobreza extendida en este país, que precisamente por todo eso no es aún una nación, pero la deuda primordial de la Argentina para mí es con la ley. Porque la ley es la que establece los límites de la omnipotencia en el ejercicio del poder. La ley es la que determina qué es delictivo y qué no lo es, y hasta dónde la impunidad no puede reinar cuando efectivamente intenta ejercer su hegemonía. Somos un país enfermo. Y no está mal decirlo, no es pesimismo. Yo no soy pesimista. Estoy harto de que me acaricien el hombro diciéndome todo va a andar bien. A mí no me interesa que me digan que todo va a andar bien. No hay ningún motivo para que todo ande bien. Hay necesidad moral de que luchemos contra lo que impide que andemos bien. Pero la esperanza no es el optimismo.
El optimismo es una fe ciega en la idea de que mañana todo va a andar mejor. La esperanza es la capacidad de ver matices en el presente que ayudan a construir un espacio moral de resistencia contra el delito, contra la ineficacia, contra la indiferencia. Me parece que el civismo argentino tiene que reconstruirse sobre ese ideal de resistencia moral contra el delito. Esa resistencia moral contra el delito se cumple en la sensibilidad colectiva cuando se comprende que uno de los riesgos más profundos que amenazan al hombre es el de sobrevivirse a sí mismo. Eso significa el de durar en lugar de existir. Somos una especie que está expuesta a la posibilidad de durar. Durar quiere decir extendernos en la cronología temporal de nuestras vidas luego de haber perdido los ideales primordiales que le otorgan a la ley su significación constituyente de la existencia cívica. Sobrevivirnos a nosotros es proyectarnos en el tiempo sin esa dignidad de la cual les hablaba. Me parece que es importante defendernos de la supervivencia. Y aquí cuando hablo de supervivencia, hablo de ser muy parecidos a ciudadanos. Pero muy parecidos, ¿no? Yo tengo la impresión de que esta tergiversación moral profunda que afecta a la Argentina es la tarea primordial que debe emprender quien está dispuesto a enfrentar el populismo. Y que la debe emprender con la rotundidad necesaria de quien sabe que la Argentina es un país primordialmente amenazado por la repetición y no por los riesgos del porvenir. La repetición, esa tendencia a la monotonía, al ejercicio de la ineficacia, a la resignación, a la ineptitud para entender que la política es diálogo y acuerdo en el marco de la ley y no connivencia con la corrupción. Entonces, muy importante es admitir que en el país hoy la transparencia del delito es enorme. Pero también es muy importante advertir que la lucha contra ese delito transparentado no está aún encarada con la resolución necesaria. Esta deuda es central, mucho más decisiva que la economía. Porque la esperanza, que es la capacidad de creer que hay matices que nos lleven a una transformación, se nutre justamente de la ejemplaridad. Y la ejemplaridad tiene que venir dada por el poder. La Argentina es un país sin maestros. Pero no hablo solo de las escuelas, no hablo solo del secundario, no hablo solo de las universidades. Hablo de la política, de la ejemplaridad de la política. Corremos el riesgo de resignarnos a que las cosas sean como son. La resignación proviene de una comparación tentadora. Es decir, bueno, por lo menos no estamos en lo que estuvimos hasta el año 2015. ¿Es cierto? En apariencia, no. Pero basta un somero análisis de la situación de nuestro Poder Judicial para entender que todavía la victoria es del delito. Y que mientras no haya allí transformación, vamos a ser muy parecidos a ciudadanos de una nación, sin ser ciudadanos y sin ser una nación. Todo lo que en la existencia implica darle sentido a la vida pasa fundamentalmente por los valores que constituyen la dignidad en la relación con nuestro prójimo. La dignidad. Se me dirá que lo que yo planteo es irrealizable. Pues entonces sigamos simulando. Reduzcamos a cálculos el sentido de nuestro porvenir. 15%, 2%, 9%, 21 pesos por dólar. ¿Qué más vamos a sumar o a restar? Hay economías que se han desarrollado a expensas de la dignidad humana. Me parece a mí que es muy importante entender
que el error primordial que cometió este gobierno imprescindible que tenemos es el de no haber tenido la hombría de bien al asumir el poder de decir cuál era la gravedad de la situación en la que estábamos. Hombría de bien, digo, de encarar los problemas de frente. No importa ganar una elección, importa perderla bien, si se quiere. Pero que nadie nos acuse nunca de ejercer el poder para encubrir la magnitud del padecimiento por el que pasa buena parte de la ciudadanía. Yo no quiero generalizar, reconozco a este gobierno como un gobierno imprescindible, estoy con él, pero creo que debemos combatir en él todo lo que lo corrompe, todo lo que afecta a su consistencia moral, todo lo que implica de alguna manera la subestimación del sufrimiento a través de una promesa de alegría venidera que no es necesaria. La dignidad de una existencia no se funda en la alegría, se funda en el reconocimiento que la mirada del prójimo hace de nosotros, en la posibilidad de ser persona para otro, en la posibilidad de que quien nos mire nos reconozca como persona. ¿Esto puede llevar mucho tiempo? Claro que sí. ¿Y por qué no lo va a llevar? ¿Por qué no lo va a llevar? ¿Tenemos apuro en ver los resultados? Vayámonos. Vamos a algún lado donde podamos soñar que los resultados se alcanzaron rápido. Cuando el presidente Adenauer alcanzó el poder en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, dijo, entre otras cosas, en el discurso inaugural con el que asumió la presidencia en 1946, lo siguiente: queridos compatriotas, las fuerzas aliadas han derrotado al nazismo. Nosotros, los alemanes, aún no. Vamos a necesitar muchos años para erradicar de la cultura alemana lo que en ella fue sembrado como indignidad y desaliento de la condición humana en lo que tiene de mejor. Y esos muchos años podrán ser soportados y encarados si cada día sentimos que estamos trabajando para que nos podamos unir a las fuerzas aliadas y derrotar el nazismo en nuestra cultura. ¿Qué significa esto? Y esto es seriedad. Esto es seriedad. En nuestro país la vida humana está subestimada, pero no solamente porque hay pobres, lo cual es decisivo, sino porque el significado de la convivencia en el marco de la dignidad y de la ley no forma parte de un discurso que no esté asentado en la promesa de la redención, sino en la potencia del trabajo y la transparencia de la ley. O lo hacemos o duraremos. O lo hacemos o perderemos nosotros la oportunidad de ingresar al siglo XXI como una nación contemporánea. Es necesario que aquí vengan inversores, pero ellos mismos quieren ver primero la ley rigiendo la organización de la república en el tránsito del populismo a la democracia. Quieren ver eso. ¿Por qué? Porque no tienen problemas con la ley. Sí que los tienen. Pero saben que las leyes del juego de la democracia exigen sujetarse a la ley. La transición, en consecuencia, de la política que subordina a la ley a sus necesidades, a la política que se subordina a la ley en su organización parlamentaria, judicial, ejecutiva, en la organización de su educación, nos va a brindar algo más que gente eficiente. Nos va a brindar conciudadanos, semejantes, compatriotas, personas que compartan con nosotros el dolor de haber sido lo que aún somos y la vocación por ser algo mejor. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Santiago. En un momento dijiste de la necesidad de la búsqueda de la verdad. La pregunta sería, ¿la sociedad argentina tolera la verdad o se siente más cómoda con la mentira? Bueno, ante todo, pongámonos mínimamente de acuerdo sobre lo que significa la verdad. Yo creo que la verdad significa la transparencia profunda de los motivos de nuestra pérdida del sentido de la historia, es decir, que seamos una nación hipotecada primordialmente con deudas del pasado que siguen incumplidas. El federalismo, por ejemplo. ¿La sociedad argentina lo tolera? La sociedad argentina, como todas las sociedades, tiene que aprender a constituirse en una sociedad republicana y democrática. Si lo tolera o no, es cuestión de saber primero quién ejemplifica esa necesidad y cómo la ejemplifica. El poder de persuasión debe provenir de quienes representan a esa ciudadanía. De allí debe venir. Y si no viene de allí, lógicamente el escepticismo se adueña una vez más de la sensibilidad colectiva y la política pasa a ser la oportunidad para el engaño y la descalificación. Me da la sensación que seguís creyendo que a pesar del cambio que hubo a través de un gobierno, esa ejemplaridad en la política sigue ausente o sigue debilitada por lo menos. Sí, creo que sigue debilitada, más que ausente, debilitada. Y no puede sino ser así. Porque si la transición no es a través de una larga convalecencia, que se sabe como tal, que se sabe como convalecencia, no puede haber posibilidad de recuperación cabal. Nosotros necesitamos un discurso convaleciente, no necesitamos un discurso de quien, después de haber sufrido una enfermedad gravísima, crea al día siguiente que está bien. No, estamos bien. ¿Cuál es la vergüenza de reconocerse convalecientes? Yo creo que necesitamos que se nos hable como convalecientes desde la convalecencia decidida a recuperarse. La fe no proviene del engaño. ¿Deslizás de alguna manera una crítica al exceso Durán Barba en el gobierno? No, yo creo que Durán Barba ha cumplido muy bien su función, que es la de llevar al actual gobierno al poder. Eso creo que sí. El tema es no tanto lo que Durán Barba propone, sino lo que se quiere de Durán Barba. A mí me parece que el gobierno actual tiene que aprender a comunicar algo mejor la hondura y la complejidad de los problemas que enfrenta, con la decisión y la rotundidad necesaria para ser verosímil. Una mujer golpeada no puede creerle a un hombre que le dice me voy a portar bien. Te juro que nunca más te pego. Esto es patología pura. Hay conductas, hay que ejemplificar con conductas. Hay que ser frente al delito profundamente radical, en el sentido no del partido, ¿se entiende?, sino de las raíces que deben alimentar una conducta. Yo creo que lo mejor que se puede hacer, alguna vez me tocó, y lo ejemplifico así, en un diálogo con el actual presidente, él me dijo, pero ¿cuál crees vos que es la función del intelectual y cuál es la función de un político? Entonces le dije, mira, él todavía no era presidente de la Nación. Digo, yo tengo la impresión de que la tendencia de un político es a presumir y hacer creer que tiene razón. Y la función del intelectual es recordarle que no es conveniente que si tiene razón la tenga toda. Porque quien cree tener toda la razón no tolera la presencia de nadie que no coincida con uno. Si el duranbarbismo es tener razón, creo que es necesario dejar de duranbarbearnos y situarlo en el lugar y la función que puede cumplir, porque puede cumplir una función. El tema es el reduccionismo y esta idea del optimismo que enferma al gobierno. El narcisismo del gobierno anterior, este yoísmo patológico del que fuimos víctimas como país al hacer del Ejecutivo un partido y de un partido una persona, hoy ya no existe. ¿Pero qué existe hoy? La presunción de que el país va a extraer su fe de la esperanza entendida como optimismo. ¿Para qué? ¿Por qué? No hay ninguna necesidad.
Inglaterra fue a la guerra con Alemania de una aviación y un ministro que les dijo, señores, yo les prometo sangre, sudor y lágrimas. Y era verdad. Y sigue siendo verdad que para triunfar es preciso sacrificar no a la gente, sino un lenguaje enfermo, patológico y demagógico que permita ganar credibilidad donde no la hay. Mira, acabo de recibir una encuesta de Eduardo D'Alessio con datos muy interesantes. Por ejemplo, en la población, en la sociedad, hay una crítica muy, pero muy fuerte hoy a la gestión de gobierno, a la idea de gestión. Sin embargo, de alguna manera se preserva la figura del presidente Macri, está en el tercer lugar en esa percepción, y con gran amplitud hay dos mujeres entre las más apreciadas por la sociedad argentina. Elisa Carrió, primero Vidal y después Elisa Carrió. ¿Esto te dice algo? Sí, claro, muchísimo. Yo admiro profundamente a esas dos mujeres. Las conozco a ambas, las trato con más frecuencia, la veo a Carrió que a Vidal, pero la traté y vi a Vidal también. ¿Y qué tienen de admirables? Más allá de cualquier otra cosa, la transparencia. Son, en literatura decimos, verosímiles. ¿No? ¿Qué es verosímil? Es alguien que nos cuenta algo y se nos impone como verdadero. Y no verosímil es aquel que nos dice algo y no se impone como verdadero. ¿Por qué son verosímiles estas mujeres? Porque tienen apego a lo complejo y no a las simplificaciones. Apego a lo complejo. Lo complejo es el diagnóstico sobre la realidad que impide facilismos reduccionistas, que tiende a presentarnos las cosas con un semblante donde lo problemático siempre es transitorio. ¿Yo qué quiero de la Argentina? Y esto vale para esas dos mujeres. Yo quiero un país que renueve su repertorio problemático, no que deje de tener problemas. Los que dejan de tener problemas y están vivos son muertos anticipados. Yo quiero otra calidad de problemas y estas mujeres proponen otra calidad de problemas. Le piden a la Argentina que razone con otra lógica y son creíbles y son también parte de este gobierno. Y lo que este gobierno tiene de interesante está muy unido a estas dos mujeres. Y el país tiene una tercera mujer que se llama Graciela Fernández Meijide, que también es un ejemplo extraordinario de la voluntad de integración en el marco de la ley. Yo creo que estas tres mujeres son legales. En Brasil se llama legal, se dice, oh, olha, eso es muy legal, es muy bueno, quiere decir. Bueno, ellas son muy legales, las dos. Santiago, ¿cómo ves a la oposición, concretamente al peronismo, hoy? Yo lo veo como lo vemos todos, es decir, enfrentado a un dilema primordial, que es si es capaz de reconstruir un partido sin liderazgos de carácter caudillesco. Es decir, con un liderazgo que tenga estructura partidaria, consensuada y que no provenga de un caudillismo al que se subordina verticalmente quien lo sigue. ¿Tiene cultura para eso? No la tiene. No la tiene. ¿Qué es lo que hoy vemos en el peronismo, primordialmente? Sectores con una enorme capacidad de negociación política, como es el líder del Senado, Pichetto, que es un hombre que más allá de todo lo que pueda decirse de él, está abierto a un diálogo, quiere conversar, y veo figuras interesantes dentro del peronismo también, pero la cultura peronista es una cultura que está enfrentada a la necesidad de integrarse democráticamente por dentro en capacidad de formar una coalición interna, ¿no? Una coalición verdaderamente rica entre sus integrantes, con una enorme experiencia política de fracasos y de aciertos, y ante el desafío de saber si quiere formar parte de la República. Ahora, el desafío que enfrenta el oficialismo no es menor,
Porque si el oficialismo está justamente en el poder, con un liderazgo a través de una coalición, esa coalición se formó para alcanzar el poder y la pregunta de hoy es si puede gobernar, es decir, gestionar con la suficiente idoneidad con que alcanzó el poder. El drama del peronismo de alguna manera refleja el de la cultura política del país. Han transcurrido 2 años y pico del gobierno de Cambiemos. ¿Podrías de alguna manera señalar qué es lo que encontrás más positivo y de mayores logros y qué es lo que todavía falta? Empiezo por lo que falta, porque de ahí puedo inferir mejor los logros. Yo creo que lo que le falta a este gobierno es capacidad de concebir el tiempo como tiempo de trabajo y no como tiempo de promesa. Se me dirá que este es un planteo filosófico, la culpa de ustedes me invitaron a mí. ¿Qué quiere decir el tiempo? El tiempo quiere decir que si yo estoy delante de la necesidad de una transformación estructural de la República, me libere de la idea perversa de decir que pasado mañana lo tenemos a esto resuelto. Pasado mañana se arregla. El semestre que viene se arregla. No se habla así. Es una falta de respeto. No se habla así. Un buen diagnóstico sobre la situación estructural de la Argentina empieza por un discurso que no especula con la idea de la redención, sino que favorece la noción de trabajo y de consideración profunda hacia el padecimiento social. Hay un padecimiento social, pero no es solamente el padecimiento de quien no tiene para comer, aunque este es central. Es el padecimiento de quien está obligado a presumir que las cosas tienen que cambiar rápido. Ahora, el gobierno está dividido entre una gestión que se propone como gradualista y una promesa de que va a hacer las cosas en un semestre o 2. Esto es muy grave. ¿En qué acierta el gobierno? ¿En qué acertó el gobierno? ¿En qué le ha ido mejor? Ha generado una expectativa internacional extraordinaria. Esta expectativa extraordinaria internacional tiene que ver justamente con lo que decía al comienzo. Es decir, es un país que está intentando la transición del populismo a una democracia republicana y es visto internacionalmente como un país con posibilidades de lograrlo desde el punto de vista de sus recursos, mucho más que de las aptitudes políticas de su dirigencia global, no solo la del oficialismo. Me parece que es un acierto muy original del gobierno tenerla a Carrió, es decir, tener la más intensa crítica interna dentro de su propia gestión. Me parece que es muy importante que la provincia de Buenos Aires esté liderada por una persona que tiene el sentimiento del dolor, como lo tiene esta mujer, ¿no es cierto?, y que trabaje como lo hace. En fin, le veo desaciertos muy profundos en educación, y esto es decisivo. ¿En educación? En educación, sí. Yo creo que la educación en la Argentina está, por un lado, manejado por un espíritu tecnocrático y por otro lado, por una desvalorización no resuelta de la educación primaria. ¿Qué es la educación primaria? Es la educación primordial. Es aquella en la cual alguien aprende que puede aprender. Alguien aprende que puede aprender. Pero si uno gobierna desde la convicción de que lo sabe todo, no puede enseñar a aprender. Está obligado a presentarse fundamentalmente como el que tiene el monopolio del conocimiento. Es un gobierno contradictorio, es un gobierno fatalmente contradictorio. Lo que tiene que definir nuestra caracterización de este gobierno, a mi entender, es si se encamina hacia una autocrítica madura de su propia gestión y no solo del adversario, y si es capaz de tener aptitud para confrontar con quien ya no representa el kirchnerismo, sino de intercambiar y luchar y combatir e integrarse en un diálogo parlamentario fecundo con el peronismo, lo que tiene de más rico en cuanto a su necesidad de ser republicano. Normalmente se dice que el peronismo no quiere ser republicano. Yo creo que es un error, porque esto sigue siendo la imposibilidad de negarle al otro la aptitud para aprender.
nosotros, todos nosotros, hemos aprendido de nuestra inexistencia nacional. O de pronto aparecemos en el mapa y traemos lo nuevo. No hay lo nuevo. Lo nuevo no es la antítesis de lo viejo, es el duelo por ser viejos. Eso es lo nuevo. El duelo por no tener sentido de la contemporaneidad. Y esto no es un atributo del gobierno, ni siquiera es un atributo de todos los sectores de la oposición. Pero hay un tiempo de aprendizaje. La Argentina se encamina hacia su porvenir si comprende desde la oposición y el oficialismo que el desafío es común. Santiago, si tuvieras la posibilidad de encontrarte nuevamente con el presidente, ¿qué consejo le darías? Es interesante. Yo lo frecuenté mucho cuando él era el intendente, el alcalde de la ciudad de Buenos Aires, y pocas veces encontré un hombre que escuchara tanto. A mí personalmente como a otros. Es muy fiel a sus amistades. Yo el consejo que le daría es que aprenda a transmitir un mensaje en el que esté privilegiado el esfuerzo de los otros y no solo el propio. El esfuerzo de los otros. Y que con la justicia sea implacable. Implacable. Santiago Kovalov, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por esta oportunidad.